Hermanos, quiero tocar en esta mañana, no vamos a seguir en 1 Samuel. Algo que el Señor ha puesto en mi corazón, hermanos, y quiero compartirlo con ustedes. Vamos a comenzar, es un tema y el tema era el tema del campamento, el amor, hermanos. Ya el Señor ha trabajado varios años conmigo en eso y creo que faltaba mucho camino por recorrer. Quisiera tocar algo sobre eso. Evangelio de Marcos, capítulo 12, hermanos. Y quiero que veamos el versículo 28 en adelante. Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 28 en adelante. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Verso 31. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Hermanos, atrás de eso habían disputado, llegaron los saduceos, los cuales dicen que no existe la resurrección, y le habían preguntado sobre un hombre que había tenido una esposa, tenía unos hermanos y tenía que sucederles, y entonces, bueno, en la hora de la resurrección todos la tomaron por esposa. ¿De quién es? Y dice: vosotros cerráis. Hermanos, y aquí habla de algo que hay veces nosotros ponemos las cosas y no en el orden que Dios quiere que las pongamos. Y hermanos, yo les quiero decir, yo fui el primero que puse las cosas de Dios en el orden que Dios no quería. ¿Por qué? Porque a mí me gustaban. Y ahí es un fracaso, hermanos. Yo aquí veo dos órdenes, dos mandamientos que van primero y segundo. Y de ahí para allá podemos seguirle poniendo el orden. Pero siento, hermanos, y lo digo por mí, que había puesto otras cosas en prioridad, hermanos, y resulta que no se puede. Y voy a decir por qué, hermanos, según los versículos que acabamos de leer. Este hombre se acerca y le dice: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? O sea, ¿qué es lo primero? Y el Señor la pone en claro. ¿Qué es? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El hombre viene por un mandamiento, pero me gusta porque el Señor le contesta con dos. O sea que le contestó mal, porque era uno que tenía que haberle dado. Pero ¿sabe qué es lo que ocurre, hermanos? Que no podía darle uno. Tenía que darle los dos, porque los dos van así de la mano. Tú no los puedes dividir. Y siento, hermanos, pasando por Jairo Gallo, que los he dividido. Y entonces resulta que para mí, no, claro, Señor sobre todas las cosas. Lo tengo que amar porque de tal manera me amó a mí, que cómo no poderle amar a Él, ¿sí? Con todas mis fuerzas, con toda mi mente, o sea, le debo todo a Él. Pero el segundo no era tan importante. Hermanos, y siento que el segundo es tan importante como el primero, porque ese versículo dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, y por ende no lo puedo dividir. ¿Por qué? Porque si amo a Dios, tengo que amar al mundo. Tengo que amar a mi prójimo. Ahí va. Es la unión. Si lo he dividido, lo he hecho mal. Yo lo hice mal. Muchos años. Hermanos, pero le doy gracias a Dios que me ha mostrado de que mal, pero hay oportunidad. Le doy gracias a Dios que no me haya dejado morir así, con ese mandamiento dividido, despreciando a personas, haciéndole daño a personas que Dios ama y que yo no quiero más. ¿Por qué? Porque no se me da la gana. Y hermanos, habla de que el segundo es igual. Y vea lo que termina diciendo: y amarás al Señor, el versículo 31. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y hermanos, esa última parte es espectacular. No hay otro mandamiento mayor. Hermanos, no lo olvidemos. No hay otro mandamiento mayor. No existe. No puedo decir que amo a Dios y que desprecio a alguna de las personas que hay, sean creyentes
o sea, personas que no han conocido a Cristo. No puede ser así. No puedo decir que le amo y podríamos ir a la epístola de Juan, pero no quiero ir allá, hermanos, porque no se ve, porque estoy abriendo los dos mandamientos y estoy errado en eso, hermanos. No puedo decir que amo al Señor cuando en mi corazón hay rencor, hay algo hacia alguna persona, hermanos. No puede haber eso, hermanos. Y quisiera, hermanos, que abriéramos 1 Corintios, capítulo 2, hermanos. 1 Corintios, hermanos, capítulo 2. Y está hablando sobre los dones de la iglesia. Dones que fueron dados ¿para qué? Para la edificación de la iglesia, para que seamos edificados. 1 Corintios capítulo 12. Pero solamente no voy a tocar todo el capítulo, sino quiero, hermanos, el último versículo, el 31. Dice: procurad pues los dones mejores. Los dones no tienen ningún inconveniente, hermanos. Los dones son necesarios. Los dones fueron dados por el Señor. Son importantes, sí. Ojo, no son más importantes que el amor. No son. No lo son. Y hermanos, 31. Procuradlos pues los dones mejores. Mas aquí está, hermanos. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Los dones son excelentes, pero el amor es más excelente. ¿Por qué? ¿Cuál es el mandamiento? Amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mayor mandamiento que estos, hermanos. No hay mayor. Y por eso el apóstol aquí está diciendo: yo os muestro un camino aún más excelente. Hermanos, yo les quiero decir que es el camino que le he rogado a Dios que me permita transitar hasta que Él venga. No quiero, hermano, otro camino. Siento que caminé por caminos que no eran, hermanos, los que el Señor quería que yo transitar. Creo que el camino que el Señor quiere que la iglesia transite y cualquier creyente transite es este, hermanos. Y comienza el capítulo 13, porque no olviden que la preeminencia de amor, esa que hay en negrilla, no existe. Eso es puesto por hombres. Va unido. Hermanos, quedó el 31 atrás, pero no es porque sea de otro tema. El camino más excelente es el que sigue. Y hermanos, vamos a ver los primeros versículos. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Y está hablando de que aún teniendo en aquella época el don de lenguas, si no era por amor hacia mi Señor, y en segundo, amor hacia mis hermanos, hacia la iglesia, ¿qué ocurría? Era simplemente un ruido. Simplemente un ruido. No va a edificar absolutamente nada. No servía para nada. Y aún el 2 es todavía más interesante. Si tuviese profecía, o sea, venga, hermanos, venga conmigo. Me conozco todas las profecías de la Escritura. ¿Malo? No. Bueno, pero depende del móvil. Depende por qué conozco las profecías. ¿Para qué me tomé la molestia y el deseo de estudiar las profecías de la Escritura? Están puestas ahí para nuestro conocimiento. Pero desafortunadamente ahorita vamos a ver qué le ocurre. Dice: y entendiese todos los misterios, todos, y toda ciencia, y tuviese, aquí está interesante, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, usted no es nada. Y aquí, hermano, les voy a decir algo que meditaba ahí. Había visto ese versículo muchas veces, de hecho lo había hablado, pero no lo había entendido. No os hagáis maestros, muchos de vosotros. ¿Por qué? Porque recibiréis mayor condenación. ¿Por qué, hermano? Por esto. Porque, hermano, si yo quiero estudiar la palabra del Señor, quiero conocer los misterios, quiero realmente ejercitar mi don, pero para buscar grandeza personal, sentirme más espiritual que los demás, sentirme un grande en medio del pueblo de Dios, no soy nada, hermanos. Nada, de nada sirve. De hecho, hermanos, llegó a mi corazón el pensar que muchas conferencias se van. Y cuando va a hacer una conferencia, yo les quiero decir,
lo que pensaba antes y ahora lo que pienso. Cuando pensaba antes, si llegáramos a hacer una conferencia en Villavicencio, es, venga, Peter, ¿a quién vamos a invitar? Venga, ¿cuál es el que más sabe? Y yo le digo una cosa. Hoy en día no lo pienso así. ¿Por qué, hermanos? Porque porque hay veces llegan grandes predicadores que dicen cosas que son maravillosas, que uno queda, wow, ¿y de dónde sacó eso? Y ahí estaba y yo no lo había visto. Perfecto. Pero usted no ve, hermanos, que la iglesia sea edificada. ¿Por qué? Por este tema. Porque si el que se para aquí, hermanos, el deseo, el móvil de estar aquí, no es para que mis hermanos entiendan, por amor a ellos, por amor a los que no han sido salvos, si eso no es lo que me mueve a buscar de las cosas del Señor, ¿sabe para qué sirve? Para nada. Nadie va a ser edificado, porque es un don que lo cogí como algo que es de Dios, que Dios me lo ha dado, pero lo he cogido para mi deseo personal. Hermanos, triste es poderlo coger de esa manera. Hermanos, ¿por qué? Porque los dones son excelentes, pero el camino más excelente y lo que Dios desea es que, hermanos, que nos amemos, que el amor hacia mis hermanos sea por encima de todas las cosas, hermanos, y por los inconversos también. Si no hay eso en mi corazón, lo que me levante a decir en cuanto a la escritura en un púlpito o públicamente donde quiera que vaya, no va a servir para nada. ¿Qué dice? Nada soy. Pero aún no se queda solamente con los maestros, aquí hay para todos. Termina el versículo 3, dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, ¿qué? De nada me sirve. Usted lo podría hacer, claro, tenemos el mejor ejemplo en Hechos, Ananías y Zafira. Ellos entregaron lo que habían recibido de herencia. ¿Por qué murieron? Ay, porque mintieron. Sí, pero realmente para mí murieron. Era porque el deseo de entregar ellos eso era para qué? Para vanagloriarse. Por eso el apóstol le dice, si no hubieras querido dar la herencia, te hubiera quedado contigo. Usted no tenía que darla. Pero ¿para qué querer dar y decir que di todo cuando me quedo con una parte? Porque el único deseo que había en ellos era ¿qué? Poder ser como los demás. Y aquí, hermano, algo de lo que dice, y mi cuerpo para ser quemado, en este tiempo no se podría entender, porque uno dice, pues nadie va a ser quemado. En aquella época sí se entendía, porque lo que ocurría era que estaban persiguiendo a la iglesia, y resulta que este faraón que había ahí, este César que había ahí, ¿qué ocurría con ellos? Cuenta la historia en los libros que uno lee, de que cuando hacía sus fiestas en los prados, ponía a los creyentes amarrados con una lanza por debajo, los llenaba de brea y los quemaba. Ese era el espectáculo central de la comida de este César. Pero resultó, hermanos, que sabe una cosa, entre los creyentes, el que no muriera así, ¿sabe qué? Eso era un creyente regular. Porque se volvió una vanagloria que tenía que morir de esa manera, que tenía que sacrificarse de esa manera. El que no lo hiciera, yo creo que era un carnal. No quiere entregar nada. Esto es un carnal. Porque, hermanos, hemos cogido el evangelio de que creemos que el evangelio es un sacrificio. Por eso cuando usted pregunta a las personas, venga, hermano, ¿y cómo es su vida? No, hermano, es que esto de ser creyente es difícil, es muy complicado. Claro, hermanos. Y yo le digo la verdad que sí, porque si usted cree que el evangelio es de sacrificarse, es de una cosa, hermanos, va en contra de lo que el Señor dijo. Venid a mí todos los que estéis, ¿qué? Trabajados y cargados, yo os haré descansar. ¿Solamente de los pecados? No, hermanos, porque ligera es mi carga, hermanos, y mi yugo no es pesado. Hermanos, hay un deseo, hermano, de que realmente es difícil cuando realmente no hay un amor en nuestros corazones. Porque ¿sabe una cosa? Sin amor, sin un amor por Dios y sin un amor, hermano, entre nosotros como creyentes, ¿sabe una cosa? La vida de creyentes es difícil y podría decirlo casi imposible, hermanos, poderla sobrellevar. Y hermanos, ¿por qué era tan importante y por qué el tema del apóstol Pablo con respecto a los dones
el amor era importante, hermanos. Solamente me voy a ir, después voy a tocar los otros temas de lo que es el amor. No hay tiempo para eso, hermanos, por eso no quiero tocarme ni meterme ahí, pero sí quiero irme de por qué, hermanos, el amor es más importante y es más excelente que aún por encima de los dones y aún de muchos dogmas que hay. ¿Por qué? ¿Por qué? Solamente quiero irme para que lo vayamos pensando en nuestras casas, hermanos, lo podamos hasta cuando vamos a tocar el tema, y solamente quiero irme, hermanos, al versículo 13 del capítulo 13, y dice así: y ahora permanecen, ahora en estos instantes, está hablando de este tiempo, la fe, creer en Cristo, hermanos, la esperanza, hermanos, de que Cristo volverá hoy, hermanos, la esperanza de que cuando, a pesar de que hay aflicción, Dios está al tanto de todo. Permanece la fe para ser salvos, la esperanza y el amor. Pero vea lo que termina diciendo: estos tres, pero el mayor de ellos, el amor. ¿Por qué? Porque, hermanos, hay muchas cosas que acabarán. ¿Sabe una cosa que es lo único que nunca va a acabar? Jamás, que vamos a tener por una eternidad, es el amor por nuestro Redentor. Y es el amor de unos por otros. Nos vamos a amar por una eternidad. Eso no va a acabar. La reunión de iglesia local va a acabar. La cena del Señor, como esta mañana lo hicimos, va a acabar. Muchas cosas, la predicación posiblemente así como la hacemos, va a acabar. Pero ¿sabe qué no va a acabar? El amarnos va a ser por una eternidad. Por eso es que es un camino más excelente, hermanos. Es más excelente, hermanos, porque es importante poder tener eso. Hermanos, quisiera pensar, y no voy a tocarlo allá, cuando usted va a Apocalipsis, ¿qué le dice el Señor a la iglesia de Éfeso? Es igual, lo podríamos aplicar a los primeros versículos que ya vimos. Conozco tu arduo trabajo. Oiga, que has descubierto a los que se dicen apóstoles y qué, y no lo son, que no soportas a los malos. Tenía unas cosas que uno dice, oiga, excelente, pero tengo contra ti. ¿Qué? ¿Qué tenía contra esa asamblea? Que has dejado de amar. Has dejado de amar. Porque, hermanos, cuando usted se vuelve una persona religiosa, usted puede hacer muchas cosas para el Señor. Pero no, hermanos, por amor al Señor y por amor a mis hermanos y a las personas que me han conocido de Cristo. Eso es totalmente diferente. Totalmente diferente. El apóstol Pablo, hermanos, en Corintios, hermanos, en Filipenses, quisiera que pasáramos a Filipenses, hermanos. Vea lo que dice, hermanos, capítulo 3. No lo voy a leer todo por causa del tiempo, hermanos. Pero ve lo que dice, hermanos. Dice, versículo 3: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu vivimos, servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aquí está. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Qué tenía Pablo? Circuncidado el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es por la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. ¿Por qué? Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, hermanos. Si se dan cuenta, hay veces, 2 veces habla de el amor. Y quiero, hermanos, que pensemos en lo siguiente, solamente en una palabra que hay ahí, hermanos, que cuántas cosas eran para él ganancia, hermanos. Dice, en cuanto a celo, versículo 6, ¿qué era él? Perseguidor de la iglesia. Era un hombre intachable. Era un hombre sin Cristo. Hermanos,
pero él creía y estaba convencido que lo que hacía, Dios le glorificaba. Por eso puedo decir que él tenía su conciencia, era justa. ¿Por qué? Porque lo hacía en ignorancia. Él creía que estaba convencido. Hermanos, yo le voy a decir una cosa, yo también creí lo mismo. Había muchas cosas que para mí eran ganancia. Había muchas cosas que para mí eran más importantes que el amar a mi prójimo, que el amarnos unos a otros. Y de hecho, hermanos, quiero decirles que hasta este año, ahí en el campamento, tuve que pedirle perdón a muchos hermanos que habían ahí, a los cuales les hice daño, porque les voy a decir una cosa, hermanos, cuando usted no hace las cosas por amor, cuando usted infringe el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo, hermano, usted le hace daño a muchas personas, creyendo, hermano, que Dios le pide cosas que realmente Él no está pidiendo, o no las pide de esa manera en la cual usted cree que lo tiene que hacer. Pero le doy gracias a Dios, hermano, que realmente alcancé, hermano, a tener misericordia, y los hermanos me perdonaron en el Señor. Quisiera, hermanos, que pasáramos a Gálatas los últimos minutos. Gálatas capítulo 5, hermanos. Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante. Digo pues, andad en el Espíritu Santo, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se ponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu Santo, es el de Dios, no estáis bajo la ley. No existe ley con respecto de esto. Y manifiestas son las obras de la carne, que son. Y en las primeras nosotros decimos, no, estamos sobrados. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Pero aquí hay unas, hermanos, que tienen mucho que ver con algo que nosotros pensamos que son normales, pero no lo son. ¿Por qué? Porque, hermanos, va directamente con infringir el amor hacia nuestro prójimo. ¿Cuáles son las que siguen? Enemistades. Hermanos, eso no puede existir. Eso no es fruto del Espíritu Santo de Dios, estar enemistado con alguien. ¿Qué sigue hablando ahí? Pleitos. No puedo ser un peleón, hermanos. Eso no es fruto del Espíritu Santo. Por más equivocado que esté alguien, ¿puede estar equivocado? Sí. ¿Entro en pleito con él? No. Por muchas razones. Vamos a hablar de inconversos. Si es un inconverso y no conoce de Dios, ¿qué le puede usted pedir a un inconverso? Vamos a hablar de creyentes. Si es un creyente que está equivocado, ¿por qué tiene usted que pelear con él? Si posiblemente, hermano, él está convencido de que lo que está haciendo es correcto. Si está tratando de perseverar en las cosas de Dios, pero no debe entrar en pleito. ¿Qué más sigue diciendo ahí? Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Y aquí hay otra, hermanos, que tenemos que tener mucho cuidado, más de lo que lo podemos imaginar. ¿Qué? Envidias. Envidias, hermanos, que a veces están muy ocultas, pero así es. Hermanos, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, los que la practican. Pero aquí dice, hermanos, lo que es el fruto del Espíritu. Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu, que es uno, dividido, diseminado en diferentes, dice, mas el fruto del Espíritu es, oiga, hermanos, ¿cómo arranca? Con amor. ¿Hubiera podido arrancar con, yo qué sé, con bondad? No. ¿Hubiera podido arrancar con fe? No. Porque, hermanos, si no hay amor, no olviden, estos son los dos mayores mandamientos. Si no arranca por ahí, el resto no se puede dar. Hermanos, y vamos a verlo rápidamente en lo que queda. Dice, amor. Y vamos a verlo, vamos a ver escala por escala de Corintios 13, si el Señor lo permite, se vuelva a compartir con ustedes. Quiero ir allá, hermanos, porque hay mucho que hablar sobre todas las cosas. Hay un grupo de 2, un grupo de 8 y un grupo de 4. Son 16 cosas en total, hermano. 14 cosas en total que tiene que ver con respecto de eso. Pero dice, amor, tiene que haber amor. Si no hay amor, no puede haber gozo. Jamás vamos a poder sentir el gozo. Porque a veces nos sentimos, hermanos, como que no hay gozo en nuestro corazón. Hermano,
¿Por qué es? No, porque los hermanos en el local se portan mal, porque mi jefe me regaña a toda hora, porque es que usted no conoce mi familia, no conoce mi esposa, no conoce mi esposo, no conoce mis hijos, no conoce... No es nada por eso. Es simplemente, hermano, porque usted está dejando de amar. Si usted ama, va a haber gozo en su vida. Y si hay gozo y hay amor, ¿qué va a haber? Paz. Paz para con Dios, primero que todo, porque le estoy amando a Él, estoy amando a todas las personas que hay a mi alrededor, por ende, ¿qué hay en mi corazón? Paz. La mayoría de la gente siempre tiene algo en contra de alguien, ¿no se han dado cuenta? Hay algo que no han podido olvidar. Eso no es de un creyente, hermanos. No hemos sido salvados para eso. Amor, gozo, paz. No puede haber paciencia, hermanos. Señor, dame paciencia. Si usted no ama, jamás va a poder tener paciencia. Si usted no ama a las personas, si usted no ama a sus hermanos, si usted no ama a su prójimo, usted jamás va a poder tener paciencia. Esa paciencia no se consigue sino con el amor. Porque el amor es renunciar, y lo vamos a ver. ¿Es renunciar a quién? A mí. Que mis prioridades, ¿dónde van? Después de todas las personas que hay a mi alrededor. Ese es el amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. La prioridad de Dios, ¿qué fue? Fue primero levantarnos, redimirnos, hermanos, y después lo demás. Pero la prioridad de Dios fue eso. Dice paciencia. La cuarta de lo que dice ahí: no puedo ser bueno con nadie, hermanos, si no le amo. Por eso cometemos injusticias con las personas. Sí. ¿Por qué? No las amamos. Si le amáramos, no habría injusticia de nuestra parte, hermanos. No podría haberla. 5, 6. Bondad. ¿Por qué no soy bondadoso en dar? Yo le voy a decir una cosa. Bueno, usted lo conoce. Yo le voy a decir una cosa. Una persona que se le ve, hermano, el amor por el prójimo es Enzo Jankovic, que estuvo aquí en medio de nosotros, el argentino, hermano. Qué hombre para amar, a la verdad. Y como ama, hermanos, usted lo viera, es de una bondad, hermano, que no hay persona que pase por la casa de ese hombre, hermanos. Y estoy hablando de que pasan muchos migrantes por ahí, pero que el tema que estaba hablando el hermano. ¿Y sabe una cosa? Yo no sé ese hermano, porque no es una persona que tiene dinero. Pero es que esto no es de dinero, esto es de amor, hermanos. No hay persona que pase por ahí que no se lleve algo de comer, que no se lleve algo de tomar, que no. Le hace pasar una vergüenza, hermanos, de la bondad que él tiene. Usted jamás podrá ser bondadoso, hermanos, si no hay amor hacia las demás personas. Todo parte del amor. El fruto del Espíritu no puede arrancar si no arrancamos a amar. Jamás va a poder usted tener. El fruto del Espíritu se podrá haber manifestado en su vida si no es así. Bondad, hermano, no puede haber. Y termina diciendo que, termina en las últimas, fe, que es creer. Hermanos, porque sabe una cosa, cuando usted decide amar, resulta, hermano, que es usted que le comienza a creer a Dios, porque Dios lo dice. Y uno dice, en un mundo de estos, el que ama es un bobo. Es una persona que se deja. No tiene nada que ver con eso, hermanos. Pero eso es lo que la humanidad cree. Y los creyentes a veces somos, hermanos, contaminados de eso. Pensamos que el amar no, porque ya me comienzan a coger como un bobo y comienzan a montármela. No, hermanos, no hay tal. No está hablando de eso. Son dos cosas totalmente diferentes. Puede haber disciplina, pero disciplina con amor. Claro que sí. Ahí estuvimos hablando en el campamento de Santa Rosa de Cabal. ¿Que tiene que haber disciplina en la iglesia de Dios? Claro, tiene que haber disciplina. No es que aquí todo el mundo hace lo que se le venga en gana, pero hermanos, pero no es una venganza. No es que aplicamos una disciplina. ¿Por qué? Porque es que me duele que haya hecho su hermano. No, me duele que esté en esa condición el hermano. Lo que hizo a mí no me tiene que doler. Me tiene que doler es que el hermano lo haya hecho y se vaya afectado su vida. Y que nos toque ponerlo en disciplina. ¿Por qué? Porque toca. Y nos duele en el corazón. Ojalá que le duela a toda la asamblea. Eso es disciplina. Lo demás es venganza. Para sacar gente de comunión, hermano, tiempo sobra. No, queremos que todos estén dentro de la comunión de la asamblea. Y cuando alguien tiene que salir, tiene que ser caótico para toda la asamblea, hermanos. No solamente para el hermano que sale. Tiene que ser para todos, hermanos. Eso es lo que tiene que ser, hermano, porque le creemos a Dios. Porque disciplina sí tiene que haber, pero en amor, hermanos. Y creemos lo que dice la palabra de Dios, pero, hermanos, creemos que no puede haber nada que sea por las malas, ni debe ser nada, hermano, que dañe a las personas. No olvidemos que esta bendita palabra, hermanos, que sirve para edificar, si la utilizo mal, sirve para destruir también. Y, hermanos, quiero decirles,
Fui un maestro en eso. Destruí muchas personas, hermanos, desde el púlpito, diciéndoles cosas drásticas y cosas que les dolió. Había un muchacho, hermanos, 22 años, y se me acercó después de que terminé de predicar. Y me acercó y me dijo, hace un año lo vi y quería acercarme, pero hubo algo que me lo impidió. Y le dije, es que a ti, a las personas, yo te quería pedir perdón, porque sé que hace 22 años, predicando en un campamento de jóvenes, en vez de ayudarte, te destruí, no la ayudé. Y ustedes me dirán, ¿qué fue lo que predicó? La palabra. Pero ¿sabe cómo la prediqué? Con dureza. Con dureza. Porque yo quería que ese hermano supiera, yo quería que él supiera que era un carnal. Y que, ¿sabe qué? Conmigo no tenía nada que ver. Y ¿sabe una cosa? El mensaje llegó. Porque el muchacho me dijo, así lo entendí. Mire, yo sabía que lo habías entendido. Y me arrepiento. Gracias al Señor que permitió que me dijera, hermano, pero te perdono. Ya, gracias. Eso es lo que quería que me perdonaras. Hermanos, esto se trata de amor. Esto, hermanos, la iglesia de Dios es para amar. No es, hermanos, para que sea la quinta inquisición, hermanos. Y que todo, hermanos, ese no es el Dios que Dios no nos amó, hermanos, para caernos a juguete a toda hora. Ese no es el Dios, hermano, que nos redimió en cuanto a eso, hermanos. Entonces, ahí está en cuanto a eso, fe. Y termina diciendo, hermanos, las últimas, hermanos, que está hablando ahí, mansedumbre. Y manso no tiene nada que ver con menso, sino mansedumbre, hermanos, es realmente saber, hermanos, que las cosas tengo que hacerlas, hermano, en mansedumbre. Si es por las buenas, sí. Si es por las malas, no cuente conmigo. Yo no veo nada de Dios, hermano. Dios no obliga a nadie, ni siquiera a creer. Dios tendría el poder para cogernos el corazón y hacerlo, hermano, que creamos a las malas, a las buenas o a las malas. No lo hace. Tiene que ser libre albedrío. Tiene que ser convencido, hermanos, en cuanto a eso. Y la última, hermanos, es mansedumbre y templanza. Y quiero, hermanos, que pensemos ahí en el último que termine. Contra tales cosas no hay ley. ¿No hay ley? ¿Puedo hacer lo que se me venga en gana? Sí, porque ¿sabe una cosa? Si usted tiene el fruto del Espíritu en usted, si usted ama y deja que el Espíritu Santo comience a trabajar en todo ese aspecto de lo que es el fruto del Espíritu, ¿sabe una cosa? Usted va a poder cumplir con todo lo que Dios quiere para su vida. Si no arrancamos ahí, hermanos, nunca lo vamos a poder hacer. Nunca vamos a poder crecer. Nunca vamos a poder ser edificados. Hermanos, eso es lo más importante, hermanos. Quería compartir con ustedes eso, hermanos. Discúlpenme que me les comí 5 minutos. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana por nuestro bendito Señor. Gracias, Padre, por ese amor, Padre, que tú nos tuviste. Un amor incomparable. Un amor, Padre, que no podemos entender y que, Padre, posiblemente no lo estamos cumpliendo como tú deseas que lo hagamos. Padre, ayúdanos a amarnos unos a otros, así como tú nos amaste. Tal es la manera, tal es la medida. Y, Padre, sabemos que no vamos a poder llegar hasta la altura y la majestad y la anchura, la profundidad de que nos has amado. Pero, Padre, ayúdanos a cada día comenzar por este camino excelente. Perdónanos si hemos cogido otros caminos, si hemos cogido los caminos, Padre, que no parten del amor, que no sirven, Padre, para edificar, sino posiblemente, Padre, para hacerle daño a personas que tú amas y que deseas que sean edificadas, que deseas, Padre, que lleguen a tus pies y que lleven un camino como el que tú deseas. Padre, ayúdanos, danos discernimiento, Padre, que podamos cada día esforzarnos en el amor, Padre, que aunque he sufrido, Padre, es a lo cual nos has llamado, porque como dice tu bendita palabra, como podría decir tu Hijo amado, vosotros sois. No es que si queremos, Padre, nos has dado y nos has equipado con tu Santo Espíritu, Padre, para que lo primero que hagamos sea podernos amar unos a otros. Padre, quita de nosotros todas las cosas que nos estorban para poder correr por delante de la carrera que nos has dejado. Padre, así nos abandonamos en tus manos, pidiéndote esas cosas, dándote gracias. En el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.